los años 1995-97 y empezaron la reconstrucción por este monumento que representa la princesa Olga, que era una de las más destacadas personas de nuestra historia, porque gracias a ella fue elegida la religión cristiana, porque ella fue la primera mujer en realizar el peregrinaje a Bizancio, cuando todavía aquí toda la población era pagana. Pero los propósitos y las intenciones de su abuela realizó el príncipe Vladimir. Su nombre voy a mencionar durante muchas veces en nuestro recorrido, pero la religión fue introducida ya después de la muerte de la princesa Olga, y estos dos santos, el príncipe Vladimir y la princesa Olga, fueron canonizados por la Iglesia. Entonces, aquí en el centro vemos la figura hecha de mármol blanco, el mármol de Carrara, famoso mármol italiano. A su lado se encuentra el apóstol San Andrés, que era el único de los 12 apóstoles que llegó hasta las orillas del río Dnieper. Y en una de las colinas, cuando Kiev no existía todavía, que luego vamos a hablar sobre el periodo de la fundación de Kiev, entonces el apóstol puso una cruz en la colina, que veremos luego, y predicó que aquí en este sitio muy pronto va a surgir una ciudad nueva que se convertirá en la cuna del cristianismo. Y por eso el apóstol San Andrés es uno de los más respetados y venerados en la Iglesia Ortodoxa. Y a la derecha vemos dos figuras de los fundadores del alfabeto cirílico, que son San Cirilo y San Metodio. Cirilo y Metodio. Por detrás vemos la Academia Diplomática y en el fondo el edificio gris del Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero es muy interesante la historia de esta plaza, porque la Catedral de San Miguel Arcángel, la que vemos aquí a la derecha, es una obra completamente nueva. Pero aquí en la antigüedad, desde el principio del siglo XII, desde el año 1113, existía la catedral fundada por el nieto del príncipe Yaroslav el Sabio, el hijo del príncipe Vladimir. Y esta iglesia, la catedral, existía hasta los años 20. En 1922 fue destruida. Sí, Plaza de San Miguel Arcángel, Kiev, Ucrania. Iglesia de las 5 cúpulas. Al fondo, pan de oro. Estatua central, San Miguel Arcángel. En la parte de abajo es una especie de convento, ahí residencia para los seminaristas, y tienen una capilla especial para los seminaristas. El interior de la iglesia son iconostasios totalmente con pan de oro, talla en madera. No tiene sillas ni asientos donde apoyarse la gente. La gente hace su oración a pie. Hay iconostasios donde resalta también la labor de las santas que ha tenido la Iglesia Católica. Santa Sofía, Santa Yolanda, Santa Inés, todas las santas que son veneradas en esta región. Son iglesias ortodoxas cristianas que se separan del cristianismo por la cuestión de la Santísima Trinidad. Ahí está prácticamente la diferencia entre las dos iglesias, la católica cristiana y la ortodoxa cristiana. La ciudad de Kiev, Ucrania, capital de Ucrania. Este es el centro histórico de la ciudad. Ucrania tiene 42 millones de habitantes y la capital Kiev se acerca a los 4 millones de habitantes.
centro histórico, zona donde está ubicado el hotel donde nos alojamos. Una ciudad muy linda, edificios antiguos y modernos también. En este momento nos encontramos en la vía principal que fue cerrada con el fin de hacer un espectáculo bomberil. Vimos las exhibiciones de todos los elementos que utilizan los bomberos y están pruebas para ver quién gana ser bombero o no, el cupo para ser bombero. Originales y 5 iconos en mosaico. El resto es completamente nuevo. Los dos edificios que vemos aquí son el edificio del seminario, donde estudian, y otro edificio como albergue, que tienen sus habitaciones los seminaristas y duermen. La residencia, albergue de los estudiantes, de los seminaristas. Y hay otra capilla a la derecha, la capilla de San Juan el Bautista, que es la capilla particular de los seminaristas. Bueno, pues vamos al florecimiento de la futura ciudad que será la cuna del cristianismo. Antes de introducir San Andrés. ni se acordaban de esto, pero enseguida después, en 1988, Colina donde hay un museo. construir aquí en honor del apóstol San Andrés la capilla de madera. Luego aquí funcionaba después el monasterio, también construido de madera, pero como en la antigüedad Ciudad de Kiev, Ucrania. Mirador. ¿Sí sale ahí? Ah, la sacó de la... Los 12 hermanos griegos, los constructores mitológicos, que recibieron el icono de la Asunción de la misma Virgen en el lugar indicado por ella, empezaron la construcción. De día construyen la catedral, de noche se derribaba. Cuando fue terminada, se derribó la catedral y los 12 hermanos griegos no sabían qué hacer, pero al día siguiente, a la alborada, vieron aparecer la catedral y fue tan preciosa y tan bonita que los 12 hermanos griegos se murieron de impresión o de infarto enseguida. Esta es una leyenda, pero los restos de los 12 hermanos griegos se encuentran en las grutas cercanas. Lamentablemente la construcción antigua no llegó hasta hoy día porque durante la Segunda Guerra Mundial, en noviembre de 1941, cuando Kiev ya estaba ocupada por los nazis, la hicieron volar. Y luego les voy a contar la historia, porque ahí hay fotografías que hablan de esos crímenes, pero hasta el año 1998 aquí no había nada, solo aquella torre, la segunda a la derecha, la torre de... Todo lo que vemos aquí, la pintura sobre todo, es una obra de maestros laicos
de una escuela de pintura creada por un pintor ucraniano muy famoso, Yezhakevich. Es que hasta el siglo XVIII ningún pintor laico podía decorar las iglesias o pintar iconos, lo hacían solo sacerdotes o monjes. Pero ya en el final del siglo XIX, el principio del siglo XX, lo hacían pintores laicos. Aquí hay dos cuadros, dos escenas, el sermón en la montaña y enfrente la repartición de panes y peces. Es muy bonito aquí el iconostasio, que también está hecho, la parte blanca es mármol de Carrara y los iconos pintados sobre láminas de cobre, igual que en la Catedral de San Vladimir, si se acuerdan, pero ahí la mayor parte era blanca y aquí hay otro nivel superior de cobre dorado y es preciosa la araña. A propósito, hace un par de años terminaron la última restauración de este local y fue dorada la lámpara, la araña y decoraron esta parte en el centro. Porque aquí al lado en que está construida ha llegado hasta los años 20, por eso sabíamos cómo era su exterior, pero por supuesto durante el transcurso de los siglos esta catedral fue cambiada, modificada muchas veces y el aspecto que vemos representa el barroco ucraniano de la segunda mitad del siglo XVII. Pero la catedral representaba desde el principio una construcción típicamente bizantina, tenía 5 naves, coronada con 13 cúpulas y a propósito fue la primera catedral con las cúpulas doradas. Y se llamaba así la catedral de San Miguel Arcángel con las cúpulas doradas. Aquí arriba, sobre la entrada principal, vemos la figura de San Miguel Arcángel, que representa a este santo. Está chapado en oro, no es macizo, por dentro está vacío, pero representa al patrón de nuestra ciudad. Como ya les he explicado, el escudo antiguo, igual que el escudo actual, representa a este santo. Lo que veremos dentro, porque normalmente dentro de las iglesias abiertas al culto no dejan hacer explicaciones, pero lo que veremos nosotros ahí dentro, la decoración muy bonita, por supuesto no desde el punto de vista histórico-arquitectónico, la catedral que tiene 19 años no puede representar algún valor histórico, pero está muy bien hecha. La decoración del interior está compuesta de dos partes, los mosaicos y la pintura al óleo. O sea, la mayor parte es la pintura al óleo. He visitado prácticamente 3 urbes antiguas. La más antigua era aquella, la urbe del príncipe Vladimir, fundada por 3 hermanos fundadores, con la iglesia del Diezmo, la primera iglesia cristiana. La segunda urbe, que era mucho más grande, era la urbe de Yaroslav el Sabio, con la catedral de Santa Sofía en el centro, rodeada por una muralla. Y enfrente era la tercera parte, la tercera urbe de San Miguel Bravo, de San Miguel Arcángel. Y toda esta parte era la ciudad alta o la ciudadela, donde la mayor parte de las construcciones fueron realizadas de ladrillo y piedra. Preguntaba por el mirador, me parece ayer usted me ha preguntado si vamos a ver algún mirador. Pues aquí vemos la parte baja o labra inferior, o labra de las grutas, que hemos visto en el mapa, en el plano, la parte que representa las grutas. Lo que vemos en el fondo a la izquierda es la iglesia de la Exaltación de la Santa Cruz,
que está a la salida de las grutas cercanas, y lo que está en el fondo, el campanario construido por un campesino siervo, Esteban Kovnir, la iglesia de la Natividad de la Virgen. Centro comercial de la ciudad de Kiev, Ucrania. Es un centro comercial muy costoso, selectivo, para la gente que tenga billete de día. Estamos en Ucrania, Kiev, y vamos a visitar el museo de los elementos que se usan en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Es una cantidad grande de estos elementos que estamos observando en este momento. La historia de la Segunda Guerra Mundial, inaugurado el 9 de mayo de 1981. Se compone de 3 partes, pues esta parte que, bueno, se puede entrar por una de las puertas antiguas, que era el sistema de fortificación, y se pasa por aquí hasta la Galería de Inmortalidad, donde veremos 5 composiciones de bronce que reflejan varias etapas de la Segunda Guerra Mundial. Luego, la segunda parte es la Plaza de la Victoria, donde se encuentra el museo y la estatua dedicada a la Madre Patria. La tercera parte, una exposición de armas que fueron utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial. Y esta es una exposición aparte que se refiere a la guerra en Afganistán. La guerra que duró 10 años a partir de 1978 hasta 98, cuando ya la Unión Soviética, bueno, perdón, 88, 78-88, cuando las tropas soviéticas abandonaron Afganistán. Pero fue una de las guerras más tontas, por supuesto, como todas las guerras. Y estos tanques y helicópteros son de la producción de los años 80 de la Unión Soviética. Galería de la Mortalidad. Hay 5 estatuas de bronce. Podemos leer la frase: sus hazañas vivirán siempre, sus nombres son inmortales. Y eso se dedica a todos los que cayeron durante sus nombres son inmortales. Sus nombres son inmortales, sus hazañas es... La primera, que representa el momento del juramento a la bandera, cuando entran en una organización clandestina, por ejemplo, un destacamento de guerrilleros, dan el juramento a la bandera besándola, la bandera. La segunda parte representa a 2 jóvenes pegando octavillas, donde está escrito la muerte al fascismo. Y en el fondo se ve una radista que está recibiendo la información del centro. Y la última parte nos muestra a los guerrilleros en batalla. Como vemos allí, los representantes eran hombres, mujeres, ancianos, niños, así que prácticamente todos los que podían llevar el arma en las manos participaron. Era como segundo frente el movimiento de guerrilleros. Y la quinta composición representa el trabajo
iglesia de Santa Sofía significa sabiduría. Esa es la nueva forma en que adquirió la iglesia una vez fue reformada. Esto fue un potrero abandonado en un tiempo. Que tienen una historia muy interesante, porque los frescos originales fueron descubiertos por mera casualidad cuando en el siglo XIX cayó un trozo de enlucido. Por debajo de las capas superiores descubrieron la pintura más antigua que resultaron los frescos. De 5.000 metros cuadrados de toda la superficie de la catedral descubrieron 2.500, o sea, la mitad. Y la parte que representa esos 4 retratos se considera una de las mejores, porque aquí podemos ver muy bien los trajes, las facciones de las figuras. Bueno, se supone que aquí están representadas el territorio del monasterio de las Grutas, o sea, el Lavra Kijevo-Pecherskaya, que podemos traducir como monasterio de las Grutas, el monasterio más antiguo en el territorio de Ucrania, que fue fundado en el siglo XI, en 1051, por 2 monjes, San Antonio y San Teodosio. Eran los primeros que encontraron las grutas, que eran de origen natural, y en las grutas cercanas se estableció San Antonio, en las lejanas San Teodosio. Teodosio. Entonces, durante los primeros 12 años, las grutas sirvieron como lugar de vivienda. Pero luego, cuando lo empezaron a construir en el territorio alto, las celdas, otras construcciones, las grutas se convirtieron en el cementerio. Y luego los monjes observaron que aquí los cadáveres no se descomponían, sino se momificaron de una manera natural, y este fenómeno fue declarado como una de las santidades milagrosas, y el monasterio se convirtió en el lugar de peregrinaje. Hasta hoy día se conserva esta importancia, este significado, porque para los fieles es un lugar de peregrinaje, como una de las santidades milagrosas. Y ante nosotros se encuentra el plano del monasterio, que tiene 24 hectáreas de superficie, bastante grande. Se compone de 2 partes, labra superior y labra inferior, o labra de las grutas. Nosotros hemos entrado por el número 1, que es la iglesia de la Santísima Trinidad sobre la puerta, una de las más antiguas construcciones, realizada en el siglo XII, pero durante la invasión de los tártaros y mongoles fue parcialmente destruida y la reconstruyeron solo en el siglo XVII, en el estilo barroco ucraniano. Como ustedes ven, está en proceso de restauración, está en los andamios, pero la pintura mural, todo lo que veremos, porque vamos a visitar el interior de esta iglesia, fue realizada en el siglo XVIII por un grupo de pintores locales, porque a base del monasterio fue creada su propia escuela de iconografía. Luego, los 2 edificios que están a la derecha, izquierda, que son número 10 y 11, eran las celdas de los padres conciliares de la iglesia. O sea, aquí los monjes que llevaban este título bastante alto tenían su habitación grande, no como monjes que vivían en las celdas pequeñas. Hoy día aquí se encuentran exposiciones temporales que representan varios objetos de culto, algunas investigaciones realizadas por los científicos. Luego el gran campanario a la derecha. En el fondo vemos la Catedral de la Asunción, aquella, que no es una obra antigua, porque la única parte que se quedó del siglo XI es la segunda torre a la derecha.
Esta catedral fue construida en el año 2001. Luego les voy a hablar con más detalles cuando vamos a acercarnos ahí. Luego, el número 22 es la iglesia de San Antonio, San Teodosio. ¿No? Estamos en el tren rápido. Estamos saliendo de la ciudad capital de Ucrania hacia otra ciudad que se llama Lviv. La duración del trayecto son 5 horas. En tren rápido. Nos estamos despidiendo de la ciudad capital de Ucrania. Al fondo, construcciones de la época soviética. Kiev, ciudad de Kiev.
та й повезли Галю темними лісами. Везли Галю темними лісами, прив'язали Галю до сосни косами. Розбрелись по лісу, назбирали хмизу, підпалили сосну від гори до низу. Горить сосна, горить та й пилає, кричить Галя криком, кричить, розмовляє. Ой, хто в лісі чує, нехай поратує, а хто дочок має, нехай навчає. А хто дочок має, нехай навчає, та й темної ночі горять не пускає.
John.